Bien, yo soy contador, como la mayoría de ustedes, y hace 20 años me especialicé en investigar fraudes. ¿Sí? Y aclaro investigar porque si no a veces me dicen especialista en fraudes y no he cometido ninguno todavía. Nosotros tenemos una profesión que creo, yo la encuentro como una de las más flexibles, y no sé si alguno de ustedes tiene otra opinión, lo charlamos, pero fíjense que tenemos contadores especializados en finanzas, tenemos especializados en costos, tenemos contadores especializados en administración, en auditoría financiera, en auditoría interna, y también tenemos contadores especializados en investigación. Bueno, ahí. Entonces veo que de repente si fuésemos ingenieros nucleares solamente podríamos dedicarnos a una cosa. Pero nuestro espectro de lo que podemos elegir, contadores en impuestos obviamente, es mucho. Yo soy un contador que jamás hizo contabilidad, jamás hizo impuestos. ¿Sí? Siempre me dediqué a lo que era auditoría interna y por las cosas de la vida, la cantidad de fraude era tan grande que tuve que especializarme en fraude. ¿Por qué es importante esto? Ustedes todos saben, y no los voy a aburrir otra vez con el caso Enron, ni los otros pequeños o grandes Enron que aparecieron. Hubo una presión muy fuerte en Estados Unidos a partir de estos casos. ¿Y por qué son más importantes que los otros? Porque salieron en la prensa. Como que hubo un hartazgo ahí por los principios de los 2000. Sobre todo porque, a diferencia de nuestro sistema, allá la gente invierte en su jubilación en acciones. Al caer Enron, cayeron los ahorros de toda la vida de muchísima gente. Entonces hubo una presión. ¿Y cómo es que se generó esa presión? La prensa local, la prensa nacional, los grandes diarios, sobre los legisladores que tenían que responder a esa gente que se había quedado sin trabajo por culpa de maniobras fraudulentas y que habían perdido en muchos casos todos sus ahorros. Entonces empezó la discusión y nosotros estábamos en la línea de fuego, somos los que nos comimos los balazos. Empezaron a llamar a los auditores, contadores, lapdogs, perritos falderos. Esa es la imagen que transmitíamos, ¿sí? Que por un buen fee firmábamos cualquier cosa, por un buen honorario, adentro. Entonces empezaron a exigir lo que ellos denominaron, a nivel prensa, ustedes pueden buscar el Financial Times, el New York Times, todos los grandes diarios que tratan temas económicos, en esa época, empezaron a llamarnos, o a exigirnos que los contadores dedicados a la auditoría sean watchdogs, perros guardianes. Eso yo sé que a muchos CEOs, a muchos CFOs les molesta esa imagen, pero la demanda social era eso. Viejo, yo invierto acá, quiero que ustedes hagan su trabajo. Y con el tiempo fueron transformando, y con este juego de palabras en relación a los perros, empezaron a pedir hound dogs, sabuesos. Los sabuesos fueron llamados los auditores forenses, aquellos o investigadores de fraude, que tienen habilidades especiales para poder detectar situaciones. Les voy a comentar brevemente dos estudios. Hay una asociación que tiene 25 años ya, que es la Association of Certified Fraud Examiners, que bianualmente, desde hace más de 10 años, 15 años, va haciendo un informe a nivel mundial sobre el fraude. Y lo hace con alrededor de 20.000, 30.000 certificados, eso es su fuente de información, que le cuentan sobre su fraude. En una encuesta pueden ir a la página de la ACE, que es ace.com, y bajarse el informe completo, es bastante grandote, yo no lo voy a aburrir, pero les rescaté 3 datos. Uno, que según las estimaciones, el 5% de los ingresos de una compañía
en promedio, la media, es lo que se pierde por motivo del fraude. Usted piense que el fraude, la característica que es un delito oculto. ¿Sí? Nadie, cuando ustedes les van a robar el celular en la calle, viene un tipo con un revólver y le dice, o lo que sea, dame el celular. Pero cuando le va a cometer el fraude, está abusando de su confianza, los va a tratar de engañar y sacarles algo de ustedes de forma voluntaria. Lo mismo pasa en la empresa. ¿Sí? Ese gerente o ese empleado que abusa de esa relación laboral para llevarse un beneficio. Bueno, entonces, lo que se estima que el 5% es lo que se pierde, el 5% de la facturación. Trasladado esto al PBI internacional, estiman que es 3.7 trillones de dólares en el sistema americano de calcular los trillones. Y otro dato que les rescaté, que el 22% de los casos reportados en esta encuesta son casos de arriba del $1.000.000. Igual también hay casos de menores de $10.000, pero hay una parte importante que son significativos. El problema de esta encuesta, que ha ido mejorando, es que no teníamos datos regionales o no teníamos datos en particular de Argentina. Este año sí tiene más datos de Argentina, igualmente entre no sé cuánto, 15.000, 22.000 casos reportados, hay 50 de Argentina, no representa mucho. Entonces nosotros en BDO hicimos un estudio este año, que entre hoy y mañana está saliendo en la prensa y después sale el informe publicado completo, donde también hicimos una encuesta entre empresarios de primera línea para que nos cuenten qué les pasó. El 70% más o menos reconoce que en el 2013 sufrieron fraudes. Sus empresas fueron víctimas de fraude. El 60% respecto al 2012 aumentaron en el 50-60%. En el 45% aseguran que van a seguir aumentando en 2014. Y el 70 y pico por ciento opinan que en las crisis aumentan los fraudes. Y ese es un fenómeno que observamos y por eso orientamos este estudio a eso. En época de crisis, los incidentes de fraudes reportados incrementan. Podemos discutir si estamos en crisis o no, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta. Ok, hay, ustedes supongo todos la conocen, que es la Asociación de Contadores de Estados Unidos, también preocupada por este fenómeno, hace un par de años condujo este informe, Características y habilidades de contador forense. Ellos notaron que hubo un incremento de los casos de fraude. En particular en Estados Unidos se incrementaron mucho en el 2008, fueron detectados a partir del 2009-2010 y estaba directamente asociado con ese proceso de recesión fuerte que tuvieron, donde muchas compañías cayeron. También hay un informe específico respecto a eso que lo pueden consultar en la misma página de la AFE. Bueno, ellos ¿qué dijeron? Que este fenómeno del fraude exigía cambios en la profesión contable, ¿sí? Y que había una mayor demanda de servicios especializados. Entonces armaron esta encuesta, los invito a entrar a la página de ICFA y también bajarse este informe, que el mercado está pidiendo contadores con capacidades especiales. Se daban cuenta que ser un buen contador o ser un buen auditor no significaba lo mismo que ser un buen investigador, ¿sí? Por temas por ahí de preservar los nombres, ellos prefieren llamarlo más contador forense que de repente otras asociaciones que lo llaman fraud examiners u otros que lo llaman investigadores directamente. En el fondo es todo lo mismo. Entonces empezaron a ver que lo que se necesitaba era gente con capacidades más detallista en cuanto a lo que estaba revisando, lo que estaba viendo, mejores capacidades de comunicar y de transmitir lo que estaba encontrando, y sobre todo lo que llamamos capacidad investigativa. Sacar un poquito ese policía que podemos llegar a tener adentro, ese CSI que nos gusta ver. Vean ustedes un poco las definiciones, cómo la prensa empezó a apoyar estos cambios.
En particular la segunda, que abiertamente está hablando, yo veo esto y veo un personaje esto de alguna de estas películas, Law and Order o algo por el estilo, ¿no? Es un misterio, una persona envuelta en una capacidad muy especial. Somos gente normal que tenemos sentimientos. ¿Qué va a hacer entonces la auditoría forense? Obviamente lo que todos tenemos, conocimientos de contabilidad, de auditoría, de empresas, de cómo se maneja una empresa, a lo que le tenemos que agregar conocimiento de investigación. Y acá es donde vamos dijimos que no íbamos a hablar del mal de los amigos abogados, vamos a hablar de los policías. ¿Qué pasa cuando muchas empresas tienen un problema y contratan una empresa manejada por ex servicios, fuerzas especiales o fuerzas armadas o ex policías? Nadie va a discutir que la habilidad de un policía, sobre todo si viene de la parte de delitos económicos o crímenes complejos, tienen una capacidad de investigación o una perspicacia para detectar cosas superior a la nuestra. El tema y el problema que he vivido es que no se pueden sacar la comisaría de encima. Y cuando uno entra dentro de una empresa, si uno va a interrogar a un gerente, no puede pegar un grito, golpear la mesa, o como una colega en otro país que lo intimó a pasar la prueba del polígrafo, porque se arma un problema político interno fuerte. Y no hablemos de los gerentes, hablemos de los empleados. Yo entrevisto a un empleado, digamos para tirar uno complejo, camioneros, y el tipo se siente ofendido. La empresa mañana tiene los camiones en la puerta parados, genera un conflicto sindical, y cuando se quieran buscar un culpable, ¿a quién van a buscar? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Okay? Entonces, ese es el problema de imponer a los amigos, los colegas de origen policial adentro de una empresa, que si no han hecho ese switch de convertirse en saber cómo se mueve dentro de una empresa, puede acarrear problemas políticos. La ventaja que tenemos nosotros sabemos movernos adentro de una empresa. ¿Qué hizo la ISPA? Le preguntó a los colegas, a los abogados y a los empresarios qué esperaban de un contador forense. Más o menos todos coincidieron en lo mismo, pero en distinto orden. La verdad, la lista era de 20 ítems. Yo lo que hago acá es resumírselo como para los 5 más principales. Esto le preguntó a los contadores, que no se dedicaban a forense, qué esperaban encontrar ellos en un contador cuando tenía que investigar. Las habilidades que teníamos que tener, ustedes ven cómo destacan cosas que de repente no nos enseñan a la facultad. Intuitivo, habilidad investigativa. A mí jamás me enseñaron a investigar nada en la facultad. Y también le preguntaron a los abogados qué esperaban de nosotros, porque nosotros trabajamos mucho en equipo con abogados. Necesitamos, en el 90% de los casos, tener el abogado cerca, cuando no dirigiendo el caso. Y ustedes ven cómo es inclusive lo que orientan ellos es a nuestros, de repente, dificultades para comunicar las ideas de una forma que lo puedan entender en forma fácil. Y a veces nosotros no podemos hablar como cuando el médico nos habla a nosotros de la transaminasa y yo le hago Entonces, nosotros tenemos que buscar el lenguaje plano como para que el que nos está escuchando nos entienda de lo que estamos hablando. Bueno, eso es lo que nos criticaban, porque cuando nos piden qué es lo que tenemos que reunir, en el fondo hay una crítica que es lo que están esperando. Y también un poco de desconocimiento de parte del grupo que contestó acerca de lo que podemos hacer, porque nos piden conocimientos de auditoría, que es algo que viene de fábrica. ¿Cuáles son los conocimientos? Bueno, acá esto yo lo hice al revés. Primero, la IPA define un set de conocimientos básicos. Los conocimientos básicos son los normales que nosotros tenemos cuando salimos de la facultad. Responsabilidad profesional, algo de temas legales. No necesitamos ser expertos en leyes, para eso tenemos a los abogados, pero tenemos que tener algo de conocimiento. Sobre los conocimientos avanzados hablamos de los red flags o señales de alerta de fraude, que de repente eso no nos enseñan y es algo que los que tenemos que aprender luego.
aprender sobre el plan corporativo antifraude, cómo implementarlo. Yo a lo último le tengo un modelo de cómo lo integra. Técnicas de investigación y técnicas de entrevista, que es algo donde se necesita profundizar. Eso es algo que se estudia y se aprende trabajando, ¿sí? Se aprende equivocando y corrigiéndose. Temas como reglas de evidencia, qué es lo que sirve, cómo una evidencia sirve, cómo la tengo que obtener para que eso sirva. La evidencia digital, qué es lo que tengo que hacer para que sea válido luego como una prueba. Saber testificar. Yo he visto colegas ponerse a tartamudear ante una pregunta o empezar a sacar papeles tipo al dominguito de la carpeta y ya ahí se le cayó la defensa que está haciendo de su punto. Eso implica prepararse, sacarse el miedo y muchas veces también trabajar y prepararse con el mismo equipo de abogados que nos preparan. Bueno, recuperación de activos, recuperación de archivos electrónicos. Áreas de desarrollo profesional. Yo sé que muchos quieren cambiar de carrera, están aburridos de liquidar ganancias. Así que bueno. Número 1, prevención, detección e investigación de fraudes. Les digo, una vez que ustedes hagan esto, luego no van a querer hacer otra cosa. Es realmente apasionante. Es un juego de mentes donde ustedes, el opositor, es el tipo que cometió el fraude, y la exigencia de ustedes es encontrar las evidencias, y no siempre está a mano. Hay una tasa de sustentación o sustentación por denuncias de un 30% o 40%. No piensen que todo lo que se investiga termina con pruebas. Bueno, y el resto una serie de temas específicos del área profesional. También podemos ayudar en la asistencia a la recuperación de los datos digitales. El técnico que va a hacer tecnología forense no sabe qué es lo que tiene que buscar, eso lo sabemos nosotros. No sabe dónde hay que buscar, eso lo sabemos nosotros. Y ahí tenemos que trabajar en equipo y asistirlo. Y también muchas veces nuestro trabajo es refutar lo que el otro está opinando. Acá les dejo un modelo de los componentes de un plan antifraude. El que tiene dudas o quiere explayarse, luego me pregunta, ahí tienen la dirección de email. Es bastante claro, aunque no se ve muy bien, pero son 3 líneas de defensa como cualquier riesgo, ¿sí? El fraude hay que manejarlo como cualquier riesgo. Y toda compañía, toda organización está expuesta a este riesgo. Es falso que algunas no estén expuestas. ¿Dónde pueden ampliar conocimiento? Bueno, la institución número 1 es la ACFE. Yo soy Certified Fraud Examiner. Los invito a averiguar y a profundizar. Está en crecimiento la Certified in Financial Forensic, que creó la ICPA, pero nada más que para eso hay que ser CPA en Estados Unidos. Y hay algunas universidades, lamentablemente en Argentina no tenemos, y tampoco tenemos en general en América Latina, que están dando certificaciones o certificados o posgrados en tema de investigaciones. Generalmente estos posgrados sirven para luego certificarse. El que conozco yo es la de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., que tenía un buen programa. El único problema es que hay que estar allá. Y después el Utica College, que esto es una certificación online, esto ya lo llevaron a nivel de título de grado y de máster, me parece un poco exagerado, no conozco el programa, conozco el primero, y lo que sí sé es que son bastante caros, pero la diferencia es que se puede hacer a distancia, online. ¿Sí? Un aviso con la gente de la ACFE, veo algunas caras conocidas, solemos dar el chapter Argentina, existe un capítulo Argentina del año 98 por ahí. Solemos dar capacitaciones, algunas pagas y otras que estamos promoviendo son libres, en particular para jóvenes profesionales que se quieran dedicar al mundo del forense. Es una actividad que si ustedes buscan en LinkedIn van a ver que en todo el mundo piden gente especializada, y en particular en Argentina todos los que buscamos profesionales en forense tenemos problemas porque no hay. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar gente y capacitarla personalmente, nosotros.
así que los invito a entrar un poquito más en este mundo, y a aquellos que estén interesados les digo que es una carrera apasionante, y lo mejor de todo, que pueden viajar por todo el mundo y les pagan para eso. ¿Tienen alguna pregunta? A disposición de ustedes.